Bueno, en primer lugar quiero saludar a todos quienes están siguiéndonos en esta sexta versión de nuestro congreso, que partió con más modestia, podríamos decir, en Puerto Montt puntualmente, pero dadas las condiciones, lo hemos hecho extendido hacia todo el país. Me han pedido que hablemos así para darle el punto de partida a nuestro congreso sobre humanidad. Está planteado en dos preguntas. ¿Qué entendemos por humanidad y hacia dónde vamos como humanidad? Estamos hablando en el marco del Día Mundial de la Filosofía, que como ya mencionaba André, se conmemoró en el día de ayer, el tercer jueves de cada mes de noviembre, a partir del 2002, pero efectivamente desde el 2005 en adelante, la UNESCO lleva adelante esta iniciativa a la cual Nueva Acrópolis se adhiere con gran felicidad, porque todos los esfuerzos que nosotros hacemos para llevar adelante también la difusión de la filosofía como una herramienta que puede ser puesta en práctica en el día de hoy, forma parte de los objetivos que tiene Nueva Acrópolis desde su fundación en 1957. Por lo tanto, en el marco de esta conmemoración es que estamos organizando este congreso. Frente a la pregunta acerca de lo que es la humanidad, se han ofrecido múltiples respuestas. Aquí hay que partir de la base de que lo estamos haciendo en consideración a un conjunto que llamamos humanidad, en los cuales incluimos a todos y cada uno de los seres humanos. Y por lo tanto, cuando definimos de qué se trata la humanidad, tenemos necesariamente que definir y entender qué es el ser humano. Porque la humanidad está constituida por seres humanos. Y la característica, los atributos que definen a un ser humano también definen a la totalidad de la humanidad. Por eso hemos escogido así 3, 4, 5 pensamientos que nos van definiendo algunas características de lo que vamos a entender como un ser humano. Y extraeremos de cada una de ellas algo, porque, por ejemplo, ya nos mencionan algunos autores, es el caso de Aristóteles, que el ser humano es capaz de pensar, y es capaz de pensar también de manera abstracta, es decir, que es capaz de elevar la mirada por encima de su realidad contingente y tratar de entender cuáles son las causas, cuáles son las raíces de todo lo que existe. Los griegos, los presocráticos, pensaron que el ser humano podía entender el universo, porque veían en la mente humana un instrumento del cual también el universo estaba dotado. Es decir, que de alguna manera nuestra capacidad de pensar, pero me atrevería a decir más precisamente, nuestra capacidad de elevar el pensamiento hacia ciertas esferas en las cuales están las causas de las cosas, es una propiedad estrictamente humana, típicamente humana. Nosotros, desde épocas primitivas, ponemos dos piedras, tres piedras, una sobre otra, y frente a este símbolo, eh, tratamos de encontrar el significado, el sentido de todas las cosas. Y así hay numerosos autores que van además otorgándole a la condición de humanidad la capacidad de encontrarse en torno a un objetivo, en torno a unos principios y también en torno a una finalidad común. Y cuando atrapamos un momento de la historia y contenemos en ese momento al conjunto de la humanidad, le llamamos sociedad. Hoy nos encontramos en un momento de la historia en el cual la sociedad también tiene unas características, ha asumido unas características y esas características se están discutiendo. De hecho,
he querido también que acompañemos esta pequeña charla con algunos extractos de lo que un trabajo para la UNESCO se ha hecho en relación con la problemática humana que nosotros estamos viviendo. Porque no basta con que hablemos en términos ideales de lo que es la humanidad, sino tenemos que ver la trayectoria humana en todos aquellas curvas, aquellos meandros a través de los cuales va pasando. Y hoy día vivimos momentos particularmente complejos que han llevado a muchos autores a observar lo que está pasando de una manera crítica. Es así entonces que recogemos este trabajo que se ha hecho para UNESCO, en donde se define de una manera más o menos cruda la condición crítica por la cual atraviesa la humanidad. Y en cierto modo es verdad que mirando aquí y allá a los distintos países, a las distintas sociedades que componen el conjunto de los seres humanos, apreciamos conflictos, problemáticas que se dan en varias dimensiones, en varios tipos de realidades y que afectan a los seres humanos en diversos factores. Estos son muchos de ellos mencionados por la contingencia que implican, porque evidentemente están ahí, delante de nosotros. Pero hay otros que no están tan al alcance, que no son tan comprensibles y también cuyas soluciones a veces se diluyen o se escapan. Esto ha llevado a que asumamos una visión un tanto pesimista de la humanidad y especialmente de su futuro. Y las reflexiones que acompañan este trabajo para la UNESCO, bueno, van definiendo también estas características y nos van permitiendo delinear posibles soluciones, porque precisamente en lo que echamos en falta es en lo que podemos encontrar los principios, los rasgos fundamentales de lo que llegarían a ser estas soluciones. Hoy día, por ejemplo, la mirada en la sociedad, por sobre la sociedad, está fundamentalmente atraída hacia cuestiones que definimos como problemáticas en cuanto a la supervivencia, en cuanto a los recursos. Pero recogemos y coincidimos con estas definiciones que acompañan esta imagen, que no es tan solo una cuestión de recursos, que no es tan solo una cuestión de cómo la sociedad alcanza metas objetivas inmediatas, sino también, y de ahí la razón de estas reflexiones en este congreso, es una cuestión de definir cuál es el ser humano. Y si en estas definiciones acerca de lo que significa verdaderamente ser humano, estamos en el camino correcto o tenemos que enmendar el rumbo. Tenemos tal vez que fijar, en cierto modo, una meta que nos permita reorientar esta búsqueda de lo que es auténticamente el ser humano. Esta autora, precisamente, ha utilizado un neologismo, un término, humanitud, que, si bien es cierto, no existe propiamente tal en nuestro lenguaje. Sin embargo, define de una manera ingeniosa una condición y que tal vez debiera ser precisamente intentar encontrar aquello que definimos como el ser humano propiamente tal. Cuando hablamos del ser humano tenemos que mirar hacia atrás, es decir, buscar sus orígenes, sus raíces, sus momentos iniciales. Esa trayectoria hacia atrás nos permite rescatar aquellos objetivos que todas las civilizaciones, que todas las culturas se pusieron y en donde sobresalen para definir precisamente características de las distintas sociedades, rasgos culturales fundamentales. Uno de los problemas que encontramos cuando definimos rasgos culturales, cuando definimos cultura humana, es que el ser humano se ha separado, y esto tal vez sea una problemática que se ha acelerado y en cierto modo también se ha condensado durante los últimos siglos. Porque cuando definimos la cultura,
estamos dejando fuera, por ejemplo, la cosmovisión de la naturaleza. Estamos dejando fuera la interacción que nosotros ejercemos con la naturaleza. Y esta fluctuación que se ha producido en nuestras relaciones con la naturaleza, especialmente en los últimos 5 o 10 siglos, ha implicado que, partiendo por un desprecio a la naturaleza y partiendo por una visión en la cual veíamos la naturaleza supeditada a la humanidad, que llevó finalmente, a partir del siglo XVIII, XIX, a apreciarla como una especie de gran almacén en el cual lo único que obteníamos de ella eran recursos para nuestra propia vida, ha ido cambiando en virtud de la precipitación de una serie de cuestiones críticas durante el siglo XX y, desde luego, a principios del siglo XXI. Y entonces las consecuencias del mal uso, del abuso de la naturaleza, nos ha llevado a replantearnos cuál es el valor de la interacción con esa naturaleza. Entonces, cuando nos preguntamos qué es el ser humano, tenemos que contextualizarlo dentro del marco natural que le rodea. Y ya los filósofos clásicos, tanto de Oriente como de Occidente, nos propusieron una mirada que abarcaba precisamente el lugar, la posición que el ser humano ocupa dentro de la realidad que le rodea. Y hablaron, por ejemplo, del ser humano hacia adentro. A eso le llamaron en el Renacimiento microcosmos, y hablaron también del ser humano hacia afuera, es decir, de aquello que está, podríamos entenderlo así, desde nuestra piel hacia afuera. Y todo lo que está desde nuestra piel hacia afuera es lo que llamaron macrocosmos. Y hay una estricta relación entre el ser humano hacia afuera, en donde se incluyen todos los aspectos de la naturaleza, todos los seres vivos, todo el contexto del cosmos, y hay también una relación hacia adentro, porque en la interioridad subyacen respuestas y herramientas de comprensión de lo que ocurre afuera. Al comprender lo que es el ser humano, es decir, al establecer una relación armónica entre la interioridad humana y todos los componentes exteriores que además obedecen cada uno de ellos a una propia interioridad, entendemos algo que la filósofa del siglo XIX, Elena Blavatsky, llamó conciencia, anticipándose a las definiciones que posteriormente la psicología aportaría. Pero haciendo uso de la audacia que le era característica, definió la conciencia como un factor que no solamente está en el ser humano, sino definió la conciencia como un factor que está en cada uno de los seres vivos, cada uno en su propia dimensión. Y así, ella nos habló de conciencia mineral, aunque nos parezca hoy día completamente asombrosa esta afirmación. Nos habló de conciencia vegetal, nos habló de conciencia animal, de conciencia humana. Y estableció las diferencias que hay entre las distintas dimensiones de la naturaleza a partir de estas características de la conciencia. Y luego se atrevió también, de una manera muy audaz, a decirnos que por encima del ser humano existen otras dimensiones, otras realidades que igualmente participan de esferas de conciencia. Y por lo tanto, lo que diferencia a un mineral de un vegetal, o un vegetal de un animal, o a un animal de un ser humano, es el nivel de participación conciencial que tiene. Lo que diferenciaría, aplicando este mismo esquema, a un ser humano de otro, está establecido también por el nivel de conciencia, no por sus condiciones externas, aun cuando, desde luego, todos los filósofos y nosotros con ellos, hemos abogado porque existan condiciones de vida esenciales, necesidades satisfechas para toda la sociedad. Pero no nos hemos detenido en este análisis acerca de cuáles son las actuales necesidades que tiene la sociedad humana en temas de conciencia.
nos hemos detenido nuevamente en temas de recursos. Y la conciencia no puede ser definida como un recurso, sino más bien como una condición íntima en cada ser humano. Despertar las conciencias en su verdadera dimensión es un trabajo que nos está ayudando a enfocar la segunda pregunta de nuestra charla. ¿Hacia dónde vamos como humanidad? Decíamos anteriormente que se hace necesario que nosotros definamos los niveles de relación, de interacción que tenemos con la naturaleza. Y decíamos que aquí hay un fallo cultural en el cual los seres humanos, la sociedad completa, se ha distanciado de la naturaleza al proponer una forma cultural propia ajena a la naturaleza, como si la naturaleza careciera de cultura, por así decirlo. Y sin embargo, todos los ejemplos de cultura que nosotros podemos obtener vienen de la naturaleza, porque la naturaleza es capaz, en el ámbito, supongamos, de la economía, de utilizar al máximo todas las posibilidades y de transformar, como bien sabemos, esos recursos que tienen los distintos seres en beneficio de otros, en una cadena de transferencia, de traspaso generosa de las experiencias, de la acumulación de experiencias de una especie a otra, aun cuando estas especies no estén necesariamente en la misma línea evolutiva. A modo de ejemplo, sabemos que la configuración del ojo de los pulpos, por ejemplo, es muy semejante a la del ser humano. Pero ello no implica que el ser humano vaya a evolucionar en pulpos o que los pulpos evolucionen en seres humanos. Pero la naturaleza está haciendo uso de experiencias y de recursos transversales. Y esta transversalidad es la que nosotros tenemos que rescatar. De la directora internacional, en una función, podríamos decir, adjunta, extraemos algunos pensamientos que están referidos a esta manera de entender la naturaleza. Porque una de las grandes soluciones acerca de nuestra proyección futura está en una correcta relación con la naturaleza. Eso lo hemos aprendido dolorosamente, pero lo estamos aprendiendo. Estamos siendo cada vez más conscientes que nosotros no podemos marchar hacia adelante, hacia nuestro futuro, siendo indiferentes con la naturaleza. Antes bien, tenemos que integrarla dentro de nuestra propia cultura y nosotros tenemos que salir de nuestro también propio envase para integrarnos en la naturaleza y comprendernos como parte del universo. Un universo que está delicadamente configurado en base a equilibrios. Esos equilibrios hacen que cada especie ocupe un lugar, una situación dentro de la marcha del universo, porque el universo también marcha, también evoluciona. Entonces, si esto lo incorporamos dentro de nuestro universo que está constituido por la naturaleza que nos rodea, tenemos que entender que formamos parte de esos delicados equilibrios. Y para eso tenemos que considerar nuestra interacción con la naturaleza de una manera diferente. No como simplemente el resultado de una evolución que arrastra todas formas de vida hacia una cumbre, que aparentemente sería el ser humano, sino más bien como varias líneas evolutivas que marchan en conjunto, en una relación armónica de una con otra. Esta búsqueda de la armonía es lo que la naturaleza ya puso en marcha desde el comienzo del mundo, por así decirlo, y es lo que va ejecutando correcciones. Y estas correcciones son las que a veces nosotros interpretamos como afectándonos dolorosamente. Entonces la profesora Delia Steinberg nos va contribuyendo con estos pensamientos a una mejor comprensión de lo que es la naturaleza y de la relación que nosotros tenemos con ella. El ser humano, decíamos al principio, tiene entre sus capacidades el pensamiento, que es una característica humana, pero también tenemos que recoger, en la medida en que avanzamos en esta charla, el factor de la conciencia en la dimensión humana. Y también tenemos que recoger que el pensamiento y la conciencia son instrumentos para una mayor comprensión, para entender el porqué de todas las cosas, cómo funcionan las cosas. Y esto
este entender cómo funcionan las cosas, nos va a permitir proyectarnos hacia el futuro. ¿Hacia dónde va la humanidad? Evidentemente, todo indica que la humanidad está en la búsqueda de una realización de un ser total, de la conquista y expansión de la propia conciencia humana, descubriendo en distintos factores que la naturaleza también ofrece a la manera de espejos. Nosotros podemos llevar adelante conclusiones muy valiosas, experiencias sumamente útiles que podemos rescatar hacia esta búsqueda y hacia esta, podríamos decir, percepción que late en cada uno de nosotros acerca de un futuro mejor. En el fondo de cada ser humano hay una esperanza, una expectativa de mejoría de las situaciones. Incluso lo estamos viendo en las condiciones en que nos encontramos hoy. La pandemia, por ejemplo, ha resultado tal vez un mecanismo que ha activado la propia naturaleza con el objeto de llevar adelante estos ajustes. No tenemos por qué echarle la culpa a los chinos, a los norteamericanos o a los rusos o a cualquier otro. Nuestras reflexiones tienen que llevarnos con mayor profundidad a encontrarle sentido a lo que está pasando, encontrar estos ajustes de los cuales estamos hablando, a extraer una experiencia y a orientarnos mejor hacia el futuro. Y esa experiencia que nosotros podemos extraer y que puede ser muy valiosa, no tiene que ver exactamente con la pandemia y la próxima vacuna que podamos desarrollar exitosamente. Más bien, tiene que ver de una manera mucho más, tal vez trascendente, con lo que hemos aprendido de humanidad en este poco tiempo, en que hemos tenido que cambiar nuestras características de vida. Hemos tenido que revalorizar el hecho de estar juntos, lo mismo que el hecho de estar separados. ¿Y cuáles son los factores de cercanía que existen entre cada uno de nosotros? ¿Y cuáles son las verdaderas distancias que pueden establecerse? Porque esas distancias no tienen que ver, por ejemplo, con el hecho de que estemos alejados de nuestros centros comerciales o de los lugares que frecuentábamos habitualmente. No tiene que ver con el metro y medio o dos en los cuales tenemos que situarnos para hacer una fila o cualquier otra actividad donde se han convocado más seres humanos, sino tiene que ver con una actitud psicológica y con una actitud que podríamos llamar también espiritual, de real necesidad de encuentro. La humanidad marcha, evidentemente, hacia una forma de encuentro. Una forma que reconstituya la cultura humana en relación con la interioridad, en relación con esta correcta vinculación e interacción con la naturaleza, y en relación con su propio destino como ser humano. Si los seres humanos estamos constituidos de cierto tipo de realidades cuyas dimensiones se nos escapan de momento, pero que fueron señaladas por los grandes sabios de la humanidad en todos los tiempos, entonces la pregunta que nos estamos haciendo, ¿hacia dónde marcha la humanidad?, puede responderse, tal vez en términos intelectuales, de una manera sencilla, pero directa. Marcha hacia su propio destino. Sin embargo, debemos entender que este destino de realización humana en plenitud va enlazado con el destino de la naturaleza. No podemos alejarnos de ella. Tenemos que encontrarnos con ella. Tenemos que lograr una auténtica convivencia con la naturaleza a partir de una auténtica convivencia con nosotros mismos. La auténtica convivencia con nosotros mismos nos va a otorgar los patrones para lograr una auténtica convivencia con los demás. Porque la tolerancia que nosotros podemos otorgarnos a nosotros, en el sentido de respetar los momentos adecuados, los factores y dimensiones que ocupamos. Por ejemplo, todos tenemos, de una u otra manera, lo reconozcamos o no, necesidades espirituales, pero eso necesita espacio, necesita respeto por esa parte interior que todos tenemos. En la medida en que desarrollemos esta correcta interacción con nosotros, se van a establecer estos patrones de interacción con los demás.
Y así la sociedad se reintegra dentro de un objetivo común, a lo que llamaríamos finalidad. Comprendiendo esta interacción social, entonces tenemos que dar un paso más, un paso fundamental, y que es reinsertarnos en la naturaleza. Interactuar con ella, pero no para utilizarla, sino más bien para intercambiar experiencias con ella, para aprender de ella, para saber leer lo que la naturaleza nos depara, para trabajar con ella, y en base a esa sabiduría conquistada, dirigirnos hacia nuestra propia finalidad, encontrar cuál es el verdadero sentido del ser humano, aprender de ese sentido y desarrollar una larga cadena, una larga línea de experiencias para todas las sociedades que vengan detrás de nosotros. Tenemos buenas razones para pensar desde el punto de vista filosófico que estamos frente a una oportunidad. A pesar de todas las dificultades que hoy la sociedad está experimentando, sin embargo, estas se abren un tanto dolorosamente, como cuando se rompe el cascarón que protege a la semilla y permite un verdadero crecimiento. Si aprovechamos esta oportunidad, si aprovechamos de crecer interiormente y por lo tanto de mejorar nuestra convivencia humana, corregir los errores que hemos cometido, direccionarnos hacia nuestro verdadero destino, entonces habremos ganado no solamente para nosotros el esfuerzo y habremos conquistado esas adversidades que hoy se nos plantan, y habremos dejado además, y esto es lo fundamental, una experiencia útil para las humanidades que vengan detrás de nosotros. ¿Hacia dónde va la humanidad y de dónde viene la humanidad? A la conquista de su propio ser, de su ser interior.